Alerta en C5N, este es el momento en el que apuñalan al candidato presidencial en Brasil, Jair Bolsonaro, el hombre del que hablábamos hace minutos, que teniendo en cuenta la ausencia de Lula en las elecciones del 7 de octubre, es el hombre que está por arriba de los demás en las encuestas, un candidato de ultraderecha, un candidato que reivindica la última dictadura, que justifica las torturas en algunos casos. No hay más detalles que este, el momento exacto en el que se acerca una persona, todavía no sabemos si pudo ser reducida, esto pasó hace minutos nada más, no hay información oficial, solo un comunicado de su hijo, o mejor dicho, un tuit de su hijo Flavio, que confirma lo que todos estamos viendo, y es que su padre, candidato a presidente, fue apuñalado en medio de una campaña en Minas Gerais. Estamos en plena campaña presidencial en Brasil. Es un hombre que divide opiniones. A Jair Bolsonaro o se lo ama o se lo odia. No hay término medio. Como les decía recién, es un ex militar, es diputado actualmente, fue el legislador más votado en las últimas elecciones en Río de Janeiro, en su distrito. Y a nivel encuestas, lo contábamos hace minutos nada más, las lidera, teniendo en cuenta la ausencia de Lula da Silva. Lula, de poder presentarse, algo que es prácticamente imposible, tiene un 39% de aprobación, de intención de voto. Segundo, se encuentra este hombre, con una intención de voto del 22%. Pero insisto, teniendo en cuenta que Lula da Silva no consigue la aprobación para presentarse a estas elecciones del 7 de octubre, Jair Bolsonaro, en estas imágenes de archivo, siendo él legislador, es el hombre que más chances tiene de ganar en la primera ronda. Todo indica que en un balotaje perdería ante el candidato que tenga enfrente. Pero con esto les quiero contar acerca de la dimensión de este atentado, el que acabamos de ver y que es noticia en el mundo. Una campaña presidencial, elecciones el 7 de octubre, el hombre que lidera las encuestas apuñalado en las calles. Insisto, hasta ahora solamente sabemos lo que comentó su hijo a través de Twitter. Su hijo Flavio Bolsonaro, que dijo: mi padre acaba de ser apuñalado en el estómago. Solo nos podemos guiar por lo que muestran estas imágenes. No sabemos todavía, no hay información oficial acerca de si el agresor fue detenido. Uno tiende a pensar que sí, teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay allí alrededor. Tampoco conocemos qué pasó después, cómo sigue esta secuencia. Calculamos que fue atendido en lo inmediato, pero no tenemos más detalles, Daniela. Es terrible lo que estamos viendo, es terrible lo que acaba de pasar. Estamos hablando de una puñalada que le podría haber provocado la muerte o que le puede provocar la muerte a una persona. Estamos hablando de un candidato, el candidato que sigue detrás de Lula, nucleando la mayor cantidad de votos en Brasil. Estamos hablando de un lugar público rodeado de gente, donde a alguien evidentemente no le importó tampoco las consecuencias de lo que sucedió. A ver, yo cada vez que hablamos de Bolsonaro me veo obligada a mencionar, bueno, algunas de las declaraciones, lo decías vos, lo anticipabas recién, respecto de la defensa de la tortura, respecto del aborto también. Bueno, su mirada muy particular, o probablemente diferente a la de otros, ¿no? Para decirlo rápidamente. Pero en los últimos días también tuvo declaraciones muy sí, violentas, digo agresivas, para con un periodista al que le molestó la pregunta que le había hecho, y Bolsonaro lo que le contestó una vez más, fiel a su estilo, le contestó: ¿usted cuando era chiquito se pintaba las uñas? Y bueno, probablemente muchos se habrán quedado tratando de pensar o de entender qué fue lo que quiso decir, ¿no? Como si pintarse las uñas tuviera alguna relación directa, o su sexualidad tuviera una relación directa con su calidad como periodista. Bueno, una locura. Más allá de eso y de cuáles han sido sus acciones o sus dichos en las últimas semanas, meses y años, la verdad es que no podemos dejar de decir que esto es gravísimo. Que estamos hablando de alguien a quien apuñalan en medio de una multitud de gente, y además, bueno, la persona que lidera, reitero, las encuestas detrás de Lula. Claro, es la persona que más intención de voto tiene, teniendo en cuenta las elecciones de 7 de octubre, de los que hoy se pueden presentar, porque está lejos de Lula da Silva, pero Lula da Silva hoy no puede ser candidato a presidente.
Tengo la información hace minutos, acaba de confirmar la policía que el agresor fue detenido. Este ataque ocurrió en Minas Gerais, en una caravana, en una localidad llamada Juiz de Fora. El candidato fue trasladado de urgencia por su propio personal de seguridad a una clínica cercana y todavía no se conoce su estado de salud, al menos no se difundió el estado de salud. Diego. El agresor fue detenido, Adrián. Bueno, a ver, te hago esta pregunta, quizás ya lo mencionaste. ¿Fue en qué ciudad de Brasil? Esto ocurre en Minas Gerais, en la localidad de Juiz de Fora. Lo que sabemos ahora entonces es que su propio personal de seguridad fue el que lo trasladó a una clínica cercana. La herida es en el estómago, no conocemos qué tan grave es, puede haber sido superficial, puede haber sido mucho más profunda, pudo haber afectado a más órganos. Bueno, eso es lo que todavía no está claro. Pero, insisto, aquellas personas que por ahí no lo conocen a Jair Bolsonaro, es una persona de extrema derecha, tiene un estilo para manejarse ya desde cuando incluso pertenecía a las Fuerzas Armadas, ¿no? De estilo rebelde en su momento, era una persona que empezó a tomar notoriedad cuando pedía aumentos de sueldo para la fuerza públicamente, recibió sanciones en ese sentido, recibió arrestos, después se volcó a la política, en la política cada vez se fue mudando de partido, cada vez más hacia la derecha, hasta llegar a la ultraderecha. Este hombre está a la derecha de Donald Trump, para que tengan una idea. Y en cuanto a su estilo, poco diplomático, bueno, él juega con eso. Y eso mismo, que genera tanto rechazo, como lo que vos acabas de contar, Daniela, es lo que al mismo tiempo atrapa a sus votantes. Por eso hago el paralelismo con Donald Trump. Fíjense, estas imágenes del momento en el que era trasladado. Imágenes, imagínense, sobran teniendo en cuenta la cantidad de gente que había allí, cada uno con un teléfono celular. Es cuestión de tiempo para que estas imágenes empiecen a difundirse. De hecho, allí ya tenemos el video del momento en el que se lo llevaban a este hombre a una clínica privada. Diego, en caso de que la justicia le permita a Lula competir, que creo que no, pero este hombre, Bolsonaro, ¿era el principal competidor del PT? Bueno, si nos guiamos por la encuesta que la mostramos hace un rato, mucha gente se puede estar sumando en este momento. La historia es así. Si permitieran a Lula da Silva competir, ganaría en primera o en segunda vuelta. Tiene hoy una intención de voto del 39%. Lula da Silva es el candidato que el PT quiere. Hoy Lula da Silva no se puede presentar. Segundo en las encuestas, o primero, teniendo en cuenta que Lula no fue habilitado todavía, está este hombre. Una persona que se fue mudando de partido, el último se llama Partido Social Liberal, pero insisto, es el partido de Bolsonaro, así se lo conoce en Brasil, un hombre de extrema derecha, pero no, ¿cómo decirle? Solamente por su formación militar, que tiende a ser más de derecha que de izquierda, aunque puede haber excepciones claramente. Es una persona que está en contra de los homosexuales, en contra del aborto, imagínense, por supuesto, un hombre que reivindica la dictadura, un hombre que reivindica la tortura en algunos casos, un hombre que vive del escándalo y que justamente el escándalo es lo que hace que tenga una intención de voto más que importante. En este momento, el 22% de los mayores de 18 años en Brasil está dispuesto a votarlo. Eso es lo que hace que a Bolsonaro en Brasil o se lo ame o se lo odie. No hay términos medios. A nadie le puede caer indistinto Jair Bolsonaro. Eso fue lo que provocó este contexto, ¿no? Una persona claramente equivocada decidió ir por este camino. Fíjense cómo el propio Bolsonaro sostiene una tela, es una remera aparentemente, acompañado de otras personas, haciendo fuerza, presión sobre su abdomen. En esta imagen se ve que no perdió la conciencia, pero insisto, lo único que sabemos hasta el momento es que la persona que lo atacó fue reducida por las propias personas que estaban allí cerca y después fue detenida por la policía. Y que en este momento está recibiendo las primeras curaciones en una clínica privada. Es, insisto, la persona que hoy lidera las encuestas en Brasil en una elección presidencial que está a la vuelta de la esquina, será el 7 de octubre. El balotaje viene 3 semanas más tarde. Y es la persona, insisto, que hoy
tiene la mayor intención de voto, el 22%, muy poco, y porque Lula, todo indica, no compite. Afortunadamente, es la persona también que en un balotaje, todo indica, pierde con quien tenga enfrente, no importa quién sea el otro candidato. Ese es el contexto. Por supuesto que la violencia nunca está justificada, pero es lo que permite entender qué es lo que pasó en esta caravana presidencial en medio de la calle. Acá estaba leyendo, cumple actualmente Bolsonaro su 7º mandato en la Cámara de Diputados de Brasil, elegido por el Partido Progresista. En las elecciones generales del 2014 fue el diputado federal más votado en el estado de Río de Janeiro, con el apoyo del 6% del electorado fulminense. Déjame recordar, Diego, algo al respecto de lo que vos decías. Decías, bueno, sí, es el que mayor caudal de votos ha logrado reunir hasta el momento. Le pedimos disculpas a Eduardo López, que está aquí con nosotros y que se ha quedado por esta información que interrumpe lo que es la actualidad, ¿no? Nuestra programación habitual. Pero la verdad es que, reitero, me parece absolutamente grave lo que acaba de pasar. No quiero dejar de mencionarlo, pero además que hace muy poco tiempo había ido más allá respecto de sus declaraciones homofóbicas y había dicho que, bueno, si él resultaba electo como presidente, también su mirada era que la educación y los docentes en Brasil tenían que de alguna manera enderezar, ¿no? La traducción no sé cuál es la palabra, pero enderezar o hacer recapacitar a aquellas personas, a aquellos niños que tuvieran alguna tendencia homosexual, algo gravísimo. Bueno, nada, la verdad es que hacer una relación, establecer una relación entre sus declaraciones y esto que pasó, bueno, es algo precipitado, no sabemos qué pasó, no sabemos qué estaba pensando la persona que se acercó y lo apuñaló, tampoco sabemos si esta puñalada le provocó una herida de qué gravedad, así que estaremos atentos a eso, pero simplemente para recordar, ¿no?, cuáles han sido algunas de sus declaraciones que generaron muchísima polémica entre quienes no son sus votantes, quienes no lo siguen. Exacto, son declaraciones que permiten entender por qué a Jair Bolsonaro, insistimos en este concepto, o se lo ama o se lo odia. Lógicamente esto no indica ningún tipo de justificación. Simplemente contamos que no es una persona que pase desapercibida, no, sí. No pasa lo mismo con el resto de los candidatos a presidente, a quienes se puede votar o no. A Marina Silva, una persona que en las últimas 3 elecciones presidenciales se presentó, hay gente que está dispuesta a votarla, hay otras personas que consideran que no, forman parte del gabinete de Lula da Silva, ahora es opositora, hay un candidato de izquierda, Aukpin, que está intentando rescatar algunos de los votos del PT, teniendo en cuenta que Lula aparentemente no se va a poder presentar. Bueno, no hace falta aclararlo mucho más. Es como en cualquier elección presidencial, habrá candidatos que te puedan caer mejor que otros, pero en el caso de Jair Bolsonaro, insisto en este punto, hay gente que lo detesta con toda su alma, jamás lógicamente podría llegar a apelar a la violencia, pero hay gente que pretende que deje de ser diputado siquiera, que ya se ofende ante la idea de que sea candidato a presidente, y están quienes lo aman, quienes consideran que él es la persona, la única que está diciendo la verdad acerca de lo que está pasando en Brasil. Hay un 22% de intención de voto a favor de esta persona que reivindica la dictadura, que reivindica la tortura, que cree que la homosexualidad es una enfermedad, etcétera, etcétera. Eso es lo que genera Jair Bolsonaro. Por eso hacía el paralelismo hace poco con, salvando las distancias, pero para que se entienda el concepto, con Donald Trump. Con Donald Trump en Estados Unidos pasó algo parecido. Cuando se presentó, había gente que dijo, por fin, un candidato que venga por afuera del establishment, o mejor dicho, de la política. Y otros se agarraban la cabeza y se la siguen agarrando el día de hoy, pensando, no puedo creer que un tipo como Donald Trump sea el presidente. Bueno, algo similar a eso, solo que acentuado, es lo que está pasando en Brasil en este momento. Bueno, la promesa del muro, Diego, ¿no?, que a algunos le causaba estupor. Exacto. Bueno, promesas de ese tipo, que son tan irracionales como el muro de Donald Trump, abundan en esta campaña presidencial. Y es más, un tema que, por ejemplo, gran parte de los candidatos a presidente en Brasil no quieren tocar mucho es si Lula da Silva puede o no ser candidato, o no quieren hablar tanto de Lula da Silva porque hay mucha gente que lo quiere votar y no puede, y son votos que, bueno, necesariamente muchos candidatos están buscando. Marina Silva, otra de las candidatas, como recién les contaba, reivindica su pasado como ministra de Ambiente de ese gobierno, aunque critica otras cosas del PT. El candidato de izquierda que también intenta recoger algunos de esos votos, Ciro Gómez, elogia gran parte del gobierno de Lula da Silva, el hecho de haber sacado a 40 millones de personas de la pobreza. Es decir, prácticamente ningún candidato lo quiere atacar a Lula da Silva, salvo
Jair Bolsonaro. Un hombre que el fin de semana, para que tengan una idea, se mostró él con un inflable, con el rostro de Lula da Silva, preso, ¿no? Con el traje a rayas horizontales, blancas y negras, que de hecho se ven muchas marchas en contra de Lula da Silva, ¿no? Esa imagen de Lula preso o Lula detrás de unas barras. Bueno, esa imagen, un pequeño globo con la forma de Lula da Silva, la usó él mientras hacía su discurso. Y cuando terminó el discurso, agarró esa imagen, ese inflable, y lo pateó. Para que tengan una idea, ¿no?, de quién es Jair Bolsonaro, un hombre que despierta incluso cuestiones irracionales, ¿no?, como es apuñalarlo en el medio de la calle. Diego, vamos a reiterar la información, lo que vos remarcabas, ya es portal en todas las páginas de noticias del mundo. El agresor fue detenido de inmediato en el lugar del hecho por personal policial que acompañaba al candidato. Seguramente estaba en un acto de campaña, de acuerdo al primer informe dado por su hijo Flavio Bolsonaro, que es el ex capitán del ejército de Brasil. Sufrió una herida superficial según las primeras informaciones. Sí, parecen ser heridas leves. Por la imagen se da a entender eso. Igualmente ninguno de nosotros es médico, y tampoco un médico viendo estas imágenes tampoco puede tener una idea. Es una sensación que genera uno al ver esta imagen. Es terrible realmente, pero da la sensación de que no más allá del hecho de que le afectó el estómago, parecen ser heridas superficiales, o al menos eso es lo que están diciendo los medios locales, ¿no?, que son heridas superficiales. De todas formas, se mantiene, por supuesto, internado. La campaña se suspendió por el momento, y contamos una vez más, ¿no?, que el agresor fue detenido, y todavía ni siquiera hay un comunicado oficial de su partido. Jair Bolsonaro estaba en este momento en Minas Gerais, igual que el resto de los candidatos, recorriendo Brasil en busca de votos para las elecciones del 7 de octubre. Recién contabas, Adrián, que su hijo es ex capitán del ejército, también diputado. Bueno, dos de sus hijos son políticos, lo apoyan en su campaña. Tiene un familiar político también que está ocupando otro cargo en su partido. Es decir, que gran parte de su familia está en este momento ocupando roles importantes en la política brasilera. Bien. Y a medida que pasa el tiempo, uno ve esta imagen y sigue sin poder procesarla. No es tan violenta. Bueno, de hecho se ven los celulares grabando. Mira, todos los celulares sí. Haciendo diferentes videos que se van a reproducir. Diego, ya vamos a regresar seguramente después de la pausa con más detalles sobre esta información. Es gravísimo, acaban de apuñalar a Jair Bolsonaro, uno de los candidatos a presidente de Brasil, bueno, quien lidera encuestas detrás de Luis Ignacio Lula da Silva. Ya volvemos.